qué cosa, y vamos a tener 2.000 viviendas, vamos a tener, pero no habla de presente, no habla de pasado. Es un gobierno sin pasado, un gobierno sin presente, pero con mucho futuro. ¿Y por qué con mucho futuro? Porque es lo que nos gusta escuchar a nosotros. Yo que soy abogado, que ejerzo es la parte penal, solamente la parte penal. Yo pongo como ejemplo que mi cliente, la mamá de mi cliente, la hermana, ellos quieren escuchar falsedades, ellos quieren escuchar mentiras, porque es así, tranquilo, en 15 días está fuera. Tú les dices eso y ellos se sientan, en 15 días, empiezan a contar en 15 días. Entonces no les gusta cuando yo dice, miren, 45 días, no, 20, no, eso es mucho más. Ya las causas políticas. Eso es mucho más. Olvídate. El preso político sale cuando a ellos les da la gana. Porque ahí no vale derecho. Mira, tú te puedes hacer un discurso como si fuese Vulpiano, como si fueras Carrara, como si fueras Carneluti. No les importa. Son tan descarados que tú terminas tu discurso y dices, bueno, el tribunal ha pasado siguiente pronunciamiento, saca de la gaveta, así como se ve esta nota. Primero, ya no traen la sentencia de hecho. Y tú te desgastas argumentando, no te toques. Pero bueno, importante saber es que esa Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque el presidente de la República no puede convocar, no puede. Él tiene la iniciativa, pero quien convoca es quien, como llamamos, el soberano. Y eso lo dice tanto el preámbulo de la Constitución como el artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El pueblo es el soberano. Ahora, ellos dieron como un exhorto que una vez que hagan la asamblea se va a someter a referéndum la Constitución. Pero eso es después que tengamos el bebé ya nacido. Y eso es así, las bases no establecen como que es vinculante, ¿no? Tú me puedes decir que no, pero si no es vinculante, y no sabemos si, porque una de las cosas fundamentales de cualquier Asamblea Nacional Constituyente es el periodo de duración. Que establezca cuándo nace y cuándo termina. ¿Y esta tiene? Entonces, si no tiene periodo de caducidad, llega el 2018, cuando se vence el periodo constitucional presidencial, y ellos pueden seguir llegando. Y es lo que va a pasar. Pero ¿eso va a pasar? No, nosotros tenemos que evitar eso. A toda costa, nosotros no podemos darnos el lujo ni que siquiera que haya elecciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evitar eso? No sé. Pero algo tenemos que hacer. Entonces escuchamos ahorita de moda y dicen el 350. Y les pido a ustedes de ahora en adelante el 350. ¿Verdad que se escucha feísimo? Y escuchamos, no sé, no. Digan el 350. El 350 es un camión, ¿vale? Es un camión y hay un 750 también, que es más grande. Entonces todo el mundo está de moda ahorita, el 333 y el 305. Entonces, ¿alguien me puede decir para qué sirve el 350? Alguien, sí, pero lo que haya escuchado, que se lo haya escuchado a un político, se lo haya escuchado a un abogado, se lo haya escuchado a alguien. ¿Ah? Para desconocer el gobierno. Desconocer el gobierno. Por ejemplo, el gobierno que tenemos ahorita, que incumple con sus obligaciones y por ello la Asamblea Nacional venezolana lo desconoció, ¿verdad? Lo destituyó, por decir algo. Le invocamos a ese artículo y lo desconocemos. ¿Será eso verdad? No, pregunto. Porque, pero no es que ustedes tienen la verdad, es lo que creen. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Usted, doctor Lísimo. Bueno, si el 350 es equivalente a la desobediencia civil, Es el equivalente, la resistencia democrática. entonces yo creo que tendría mucho más sentido, por lo menos desde el punto de vista filosófico, hablar de desobediencia civil y no de 350. Por lo menos así lo veo yo.
yo soy de la idea de que este gobierno, no importa qué constitución tenga, esta forma de ejercer el poder, ¿sabes? No importa en realidad bajo qué constitución esté inserto, la van a desconocer, porque así como arrancaron desconociendo la del 61 y luego continuaron desconociendo esta misma que era de ellos, pues evidentemente la próxima pues tampoco tiene ninguna importancia. Entonces yo creo que quizás agarrarnos un poco más de los conceptos y de las nociones que ya existen y que le dan contenido supuestamente a esa constitución, pero que en realidad no, en la práctica no es así. Yo creo que para responder tu pregunta, yo sí creo que la desobediencia civil es un camino fundamental para salir. Es indispensable, es indispensable. Pero el problema está, fíjense lo que dice el 350, el pueblo de Venezuela. Cuando dice el pueblo de Venezuela está hablando de todos. Fiel a su tradición republicana. Nuestra república data de 1821, que somos un departamento de Colombia, lo que se llamó en el historicismo la Gran Colombia. De allí nace nuestra república, la constitución del 7 de octubre de 1830, que empieza a establecer nuestra tradición republicana, separación de poderes, soberanía nacional, alternabilidad, desde el 7 de octubre de 1830 para acá. Entonces, aquí nos dice, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos que menoscaben los derechos humanos. Pareciera que el 350 es como un comodín que nos sirve si la autoridad es arbitraria, si la legislación choca contra la Constitución, como establece allí, si menoscaba los derechos humanos, yo aplico el 350. Pero fíjense que el 350 es el último artículo de la Constitución. Es el último. Y está inmediatamente a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, está en el mismo capítulo 3 de la Asamblea Nacional Constituyente. Capítulo 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa, convocatoria y el 350. En el año 2003, y aparece que el año 2002 fue bastante convulsionado, en el año 2003 alguien solicitó a la Sala Constitucional, la cual es la máxima y última intérprete de la Constitución, un recurso de interpretación del artículo 350. Es decir, interprétame, ¿para qué ese artículo y cuándo lo puedo aplicar? La sentencia es la número 24, de fecha 22 de enero de 2003, con ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta. Esa sentencia estableció lo siguiente. Dice que no en vano el constituyente de 1999 colocó ese artículo seguido de la Asamblea Nacional Constituyente. No en vano, lo colocó allí. Y dijo que este 350 solamente aplica para una Asamblea Nacional Constituyente que menoscabe los derechos humanos, contraríe los valores republicanos. Fíjense, ellos nunca en el 2013 pensaron que íbamos a tener esta situación. Escurrieron el bulto para que no pudiéramos aplicar cuando Carmona, etcétera, etcétera, y dijeron, eso aplica, y le voy a leer textualmente lo que dice la sentencia. Que eso es, porque si lo pusieron de último, es porque aplica solamente para la Asamblea Nacional Constituyente. Que esa Asamblea tiene que versar, hacer todo su proyecto de constitución, siempre encuadrado dentro de esos valores que establece el 350. ¿Ok? Me fui al diario de debates de la Asamblea Constituyente de 1999, porque ahí es donde se está verdaderamente lo que llamamos nosotros en derecho el espíritu del legislador. Yo cada vez que voy a hablar de un artículo busco qué dijeron esos locos en ese momento, y en ese momento hubo una gran discusión cuando se sometió a aprobación este artículo, que era el 360 y pico en aquel proyecto. Hubo una gran discusión porque
ellos decían que ese artículo era para encuadrar cualquier Asamblea Nacional Constituyente que no se saliera de los límites de la tradición republicana de una constitución, que no se saliera. Y Elías Agua, que hoy en día es como el presidente de la comisión esa, y el general Visconti, el aviador, se oponían a la aprobación de ese artículo, porque decían, ¿cómo tú me vas a limitar una Asamblea Nacional Constituyente? Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Y eso fue una discusión grande, y al final dejaron el artículo 350. Te voy a leer lo que dice la sentencia. Dice así: la sala habla de la resistencia democrática y dice, implica la no aceptación de cualquier régimen, legislación o autoridad que se derive del ejercicio del poder constituyente originario cuando el resultado de la labor de la Asamblea Constituyente contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Y es sólo de esa forma, según la sala, en la que debe interpretarse ello, en congruencia con el sentido de la Constitución sumamente importante. Entonces, ¿es el momento de aplicar el 350? ¿Es el momento? Obviamente, es el momento, porque ya esa constituyente está haciendo mal. Ya está violando, está menoscabando, ¿verdad?, lo que establece la Constitución. Es el momento del 350. ¿Y cómo lo traducimos? ¿Cómo digerimos el 350? Como decía Sócrates aquí. ¿Cómo? Desobediencia civil. Pero eso es un derecho no individual, eso es un derecho colectivo, que va de la mano con la sociedad organizada, los gremios, ¿ok? Toda sociedad organizada puede poner en ejecución el 350. ¿Y cómo vamos a hacer? Desconociendo, desobedeciendo. Y hemos visto ya varias manifestaciones de ello. Pero ojo, eso es una manifestación de tipo pacífica. No puede ser violenta porque no estamos hablando del 350. Porque el derecho a insurrección, que es distinto a la desobediencia civil, lo encontramos en el 333. Ahí sí está el derecho a insurrección, que incluso podríamos llevarnos a las armas, a la violencia, si un grupo de facto quiere cumplir contra la Constitución. Entonces hay una diferencia enorme entre el 333 y el 350. El 350 es un derecho colectivo. No puede ser individual, porque me afecta una legislación a mí particularmente, no. Nos atañe a todo como sociedad. Un derecho colectivo, pero tiene que ser de carácter pacífico. No puede ser violento, no puede ser violento. Yo les escribí aquí una característica sobre el 350. Y dice, primero, se establece como un derecho constitucional del pueblo de Venezuela. Es decir, se trata de un derecho de ejercicio colectivo y consecuencialmente público. No puede justificarse en esta norma cualquier violación individual de la ley. 2. Es un derecho basado en la tradición republicana del pueblo, su lucha por la independencia, la paz y la libertad. Se trata, por tanto, de un derecho ciudadano democrático de carácter pacífico y no violento. No se puede justificar en esta norma acciones violentas que son incompatibles con los principios constitucionales que rigen al Estado. Surge cuando el régimen, legislación o autoridad contraríe los valores, principios y garantías, menoscabe los derechos humanos, y esto es lo que se traduce en la desobediencia civil de la sociedad organizada. Entonces, nosotros ahorita como sociedad, ustedes como gremio de filósofos, nosotros como gremio de abogados, los scouts de Venezuela, cualquier sociedad organizada está en pleno derecho de ejercer el artículo 350. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a ver manifestaciones que no le vamos a hacer caso a esto, porque o contrarías la norma o no existe marcha. Y tenemos que hacer. Me gustaba mucho que ayer en un centro comercial la Guardia Nacional aprendió a unos muchachos y la gente pero se los arrancó. Mira, chicos, te vas de aquí, punto. Eso tenemos que hacer. Siempre tenemos que evitar la violencia, por supuesto, porque la violencia genera más violencia. Ayer no me gustó cómo terminó este trancazo en lo que es
estado de Aragua. Pero el estado de Aragua fue grave lo que pasó en el estado de Aragua. Y en Petare, el sector 5 de julio, la Urbina, eso no debe ser. Porque eso desvirtúa, desnaturaliza lo que es verdaderamente la protesta. Entiendo que tenemos una lucha muy desigual, muy asimétrica, ¿verdad que sí? Porque bala con piedra no es. Pero yo creo que ayer incluso hubo funcionarios heridos porque de la Miranda le dispararon, de la Urbina. Yo creo que ese momento va a llegar. Pero no hubo detenido. Pero no hubo detenido. Qué cosa tan Eso es extraño, muy extraño, porque es que yo creo que cuidado si están buscando un estado de conmoción, porque bajo un estado de conmoción, mira, se suspende una de las garantías fundamentales como es el derecho al libre tránsito y te limito. Marcha no hay, te limito a la concentración, a la asociación, a las reuniones y no hay más nada. Y llegan las elecciones tranquilitas y nosotros no podemos salir. Porque estamos en un estado de un toque de queda, ¿ok? El que no tiene salvoconducto no puede salir. Y cuidado si lo que nosotros estamos buscando es eso y nosotros caemos en la trampa de eso. Dígame. Una pregunta, Bueno, pueden preguntar de una vez porque a mí me gusta hacer la cosa interactiva, dinámica, porque no me gusta hacer un monólogo como... ¿Podría considerarse el no cumplir con las obligaciones tributarias de una manera de...? Sí, pero fíjate bien, estamos diciendo que el 350 aplica para lo que es el producto o la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente. Ojo con el derecho positivo ya constituido, porque ese tenemos que respetarlo. Ahora, veamos si la autoridad de esa asamblea, si se llegase a instalar, porque yo digo que ya se puede invocar contra esa Asamblea Nacional Constituyente, porque ya nació podrida, ya nació mal. Pero esto, fíjate que es solamente para lo que tiene que ver con una Asamblea Nacional Constituyente. Y no como pensamos todos, que eso aplica para todo, es un comodín para todo. Ya tenemos una interpretación de la Sala Constitucional y esa es ley para ello. Es una sentencia de tipo vinculante. Toda sentencia que mande la Sala Constitucional, que interprete una norma constitucional, tiene carácter vinculante, es decir, es ley. Y eso ya lo dijeron. Tomen nota, sentencia número 24 de 22 de enero de 2003, con ponencia de Maracucho y Bando Incomún Planeta. Claro, pero es que de una forma indirecta tiene que ver con eso, porque eso necesita económicamente un respaldo. El problema está que tú, si eres un comerciante y tú dejas de cumplir con tus obligaciones tributarias, tenlo por seguro que te van a cerrar, te van a expropiar. Es como ahorita que se está hablando del paro, ¿verdad que sí? Muchos son dados a que Venezuela se paralice. Pero ¿qué pasa con el comerciante? ¿Qué pasa con el empresario? Se llega a parar y les expropian inmediatamente. Entonces eso tenemos que hacer nosotros como trabajadores, pararnos. Lo que pasa es que la desobediencia civil al final termina siendo y teniendo el efecto que tú hablabas. La economía necesita de libertad, la economía necesita de capacidad de trasladar. La economía significa que haya posibilidad de intercambio. Entonces, si esta situación, por ejemplo, del trancazo sigue evolucionando, ¿cómo va? El problema impositivo se va a dar por hecho. Claro. Porque simple y sencillamente no importa que tú estés abierto, nadie te va a comprar. No importa que tú estés abierto, nadie te va a poder surtir. Tú puedes tener una panadería en la urbanización tuya y ese panadero no va a poder tener la mitad de las cosas, por ende no va a poder vender. El problema es que eso es una situación de desgaste, sin duda para el gobierno, pero también muy importante para nosotros, para la sociedad. Porque nosotros pudiéramos vernos a lo mejor por un tiempo indefinido en una situación de toque de queda autoimpuesto, donde ni siquiera tienes el recurso a lo mejor de ir al automercado de tu urbanización, porque el automercado está cerrado, o porque si vas igual no tiene nada. Pero tú tienes toda la razón, o sea, eso acaba por lo menos con el IVA. No olvidemos que el 60% del ingreso del Estado es ingreso en bolívares, y de ese 60% un porcentaje importante es IVA. Si tú le quitas el IVA al gobierno, le estás metiendo una puñalada en el hígado, porque no tiene plata. No tiene plata, no hay consumo, la economía empieza
poquito a poco a morirse y llega un momento en que tanto ellos como nosotros vamos a estar en una situación realmente terrible. Tenemos una situación ahorita que va a depender de todos nosotros. Ayer, por ejemplo, se comentaba a ellos que yo tuve que salir, estar en el Palacio de Justicia, pero eso es un palacio, y tampoco se parte de justicia, pero eso se llama. Tuve que salir en moto. Y hasta en moto tuve que pararme en menos sitio porque es que no pasaba. Entonces, allí, no, cuatro. Pero llega un momento que todos tenemos que tomar ese comportamiento. Y fíjate que para mí ha sido un triunfo verdadero, un exitazo. Esos dos fracasos, primero de 2 horas, ahora de 4, pero si lo hacemos de esa manera organizada, no con vandalismo, se paraliza. Caracas estaba paralizada ayer, estaba paralizada. Y si no hay violencia, mejor todavía. Ahora, un gobierno puede aguantar cuánto tiempo en esa situación. Porque lo que se está generando es ingobernabilidad, que esa es la idea, ingobernabilidad. Un gobierno sin gobierno no existe. Es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo todos. Porque en Venezuela es mucho indiferente todavía, muchísimo. ¿Sabes que en las universidades hemos flexibilizado el horario, las evaluaciones? Pero entonces tú ves el aula con la mitad del alumnado. Vas a la marcha o a la concentración, pero no ves el alumno ahí tampoco. Entonces, ¿dónde está? Eso es lo que es un flojo, ¿verdad que sí? Eso no puede ser. Tenemos que involucrarnos todo. Eso no cuesta nada. Mira, vas con tu vecino, te paras un rato allí, mira, y eso está generando, está poniendo un efecto muy positivo. Porque quienes ven tu plantado allí no son generalmente jóvenes, son las personas ya adultas, mayores, que están allí restiadas, son más serias con eso. Pero tenemos que todos, vamos a aplicar esa desobediencia civil, ¿verdad? Que nos va a brindar más fruto que una lucha, porque estamos muy desiguales. Eso puede ampliar un poquito la relación entre el artículo 350 y el 333. Porque fíjense bien, el 333 ya habla ya de la insurrección. Dice, esta constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza. ¿Cómo fuerza? Hablando de acto de fuerza es un golpe de Estado. Por la aprobación de la Asamblea Constituyente de hecho. O porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en él. Aun cuando la Asamblea solo está previsto en la Constitución, pero si se hace de una forma no como establece la Constitución, estamos viendo que está derogada no con la forma prevista como está aquí. Y ya lo estamos viendo, la convocatoria no la pudo haber hecho el presidente, entonces no está establecida en la forma que estableció. En tal eventualidad, todo ciudadano, fíjate que es más individual, todo ciudadano investido, pasa que me pongo el otro género, no me gusta hablar de cantante, adolescente, paciente, digo un solo género. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el derecho de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Esto es lo que contempla el derecho de insurrección. Porque aquí sí es un acto violento. Y aquí lo que nos está haciendo incluso un llamado a las Fuerzas Armadas. El artículo 328 de la Constitución dice a las Fuerzas Armadas que es el garante del Estado, es el garante de nuestra soberanía. Y por algo, vemos al presidente de la República que es un campeonista en todo el estamento militar, ¿verdad? Las cabezas de cada uno de esos componentes los cambió. Los 8 reyes a nivel nacional son todas fuerzas legales de 1986. Exactamente. Otra pregunta, entonces el 333 es un artículo cuya activación no depende de la ciudadanía directamente, sino que es un llamado a la protección de las fuerzas También armadas. dice ciudadano no investido de autoridad. O sea, es de todo, pero eso sí lo que digo, que uno puede ser violento, el 333 puede ser violento, pero que no es como el 350 que es no violento. ¿Ok? Entonces desobediencia civil, esto sí es un llamado a insurrección. Dice cualquier medio. Cualquier medio, o sea, y frente a un estado de hecho, o sea, que ya esté, digamos,
Fíjese bien. derogada por la vía de los hechos la Constitución La vigente. Constitución, sí, una vía Pero de esa hecho. es una situación actualmente. Claro que sí, Entonces, pero están dadas todas las condiciones. Imagínate tú, lo que pasa es que todos tenemos armas. Y es difícil, mira, nosotros salimos un ratico allí con un arma y los colectivos nos acribillan en un momentico. Pero es el momento de repente que pudiera pasar. Y vamos a remontarnos a aquel ejército o Fuerzas Armadas cuando Rosendo, cuando toda esa gente, pues, ¿qué pasó? Se generó un estado de conmoción y el ejército que salió diciendo, mire, presidente, hasta que usted llegó, pues, mira, no podemos tolerar esto. Eso pudiera suceder. Y les voy a decir, en las audiencias que yo he tenido en Fuerte Tuna, en los tribunales militares, yo tengo un grave problema, que es que yo no me callo las cosas. Y yo digo las cosas, les duela o no les duela. Pero yo no sirvo para manejar esos edulcorantes, no puedo, porque no soy político. Ahora que estoy conociendo la política, ¿sabes? Bueno, me nombraron miembro del Comité de Postulaciones Judiciales y vamos a escoger a los mejores magistrados que nos van a representar en un futuro, ¿ok? Porque los vamos a escoger, ya tenemos una fecha tentativa y los vamos a juramentar en la Asamblea Nacional, porque esto tiene que cambiar. Yo estoy convencido de que esto va a cambiar. Yo estoy convencido que esos magistrados que están ahorita tienen que salir y van a venir lo que verdaderamente estamos escogiendo. La academia y la política estamos escogiendo. Hasta ahora no han dejado escoger, no estamos en eso. Profesor, y podría hablar también sobre el ejercicio de los derechos colectivos. O sea, esto, por ejemplo, yo entiendo que se puede ejercer por vías gremiales, por ejemplo, sí, lo que llaman social organizado. Exacto. Pero ¿de qué otras vías se ejercen los derechos colectivos? Porque si uno tiene un derecho particular, es como, son más tangibles, entonces ¿cómo vas a ejercerlo? Es que hay una diferencia entre lo que es un derecho colectivo y un derecho difuso, ¿no? El derecho colectivo es el que nos atañe a una colectividad determinada, que tú puedes cuantificar, que tú puedes precisar. Ustedes, por ejemplo, en su escuela, eso es un derecho, una vulneración de un derecho que les atañe a todos, es un derecho colectivo. Y un derecho difuso es cuando nos atañe a un número indeterminado. Por ejemplo, el derecho a la alimentación es un derecho difuso, aun cuando a ti te atañe personalmente, pero a la salud, ¿okay? El ambiente es difuso. Tú puedes hacer el derecho colectivo. Fíjate que el artículo 26 de la Constitución, ¿cómo te han molado mi muchacho? El artículo 26 de la Constitución establece lo que se llama la tutela judicial efectiva o el derecho de acción. Dice el artículo 26. Toda persona, no hay distinción alguna, tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos. La tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. En la Constitución están muchas cosas. Lo que pasa es que la desconocemos y el problema está que el llamado a reconocerlo, a tutelarlo, a garantizarlo, no hace el propio, que es la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, mira, eso es lo peor. Es más, yo me atrevo a decirte que toda la carencia, toda la dolencia que tiene Venezuela en estos momentos, desde el año 1999 hasta la fecha, es a causa de las personas que integraron la Sala Constitucional. ¿Por qué? Si la Sala Constitucional hubiese hecho lo que le correspondía en derecho, hubiesen pasado muchas cosas. Son los primeros responsables, porque la Sala Constitucional es una super sala, atribuciones que se atribuyeron ellos en su momento y que nos va a traer la reflexión en un futuro. Cuando algún día nosotros reformemos o tenemos otra constitución, esa Sala Constitucional hay que eliminarla un poquito o eliminarla y crear como en España, por ejemplo, un tribunal constitucional que está fuera del seno del Tribunal Supremo. O sea, porque ahorita ¿quién controla el control? Pregunto, ¿quién controla el control? Porque la Sala controla todo, pero ella no la controla nadie. Y las personas que están allí no son los más idóneos. Tenemos, por ejemplo, a Calixto Ortega en esa sala. Y Calixto Ortega votó por sí mismo para ser magistrado. La hermana del fiscal Anderson, ¿no? La hermana de yo digo que no tienen los méritos, no tienen los méritos. O
¿Sabes qué? Ahorita que yo formo parte de este comité, estábamos buscando los expedientes de esos magistrados y no, en la asamblea no existe nada. O sea, no sabemos nada. Pero si usted va a la Asamblea Nacional, es muy bonita, pero eso da lástima. Esa gente no tiene presupuesto para nada. Porque no le dan ni medio del presupuesto. Esa gente no tiene todes, no tiene internet, a veces una hora funcionario emocionado, el otro no cobran. ¿Cómo sobrevivir? Porque es un régimen de malandros. Sí, desde que se instauró pasaron los 9 meses, yo lo escuché de la boca del diputado. No, eso. Tú vas allá, me está tocando y todo, casi todos los días, pero eso es horrible. Tú tienes que sufragar las cosas, porque no hay nada. Pero todo sea por la patria, ¿verdad? Entonces, ahora que todo está el esfuerzo vale la pena. comité de postulaciones de la elección de los magistrados, cuéntenos cómo va eso, porque esos son, se pareciera que ese lapso es rápido. Hay una lista ya por ahí. Sí, pero Sí. eventualmente en algún momento ellos elegirán. Sí, fíjate, ayer se publicó en el Diario Nacional todos los postulados en una semana. La ley habla de tienes 30 días para convocar, nosotros vamos reduciendo los lapsos que la ley nos pueda permitir. Entonces no dijimos 30 días sino 5, porque tenemos una fecha que queremos hacer las cosas antes de. Entonces ese lapso de 30 días lo podemos reducir a 5. En 5 días convocamos que quiera ser magistrado que se postula, que cumpla con los requisitos, y en 5 días pudimos tener 159 currículos. Es bastante. En una semana ellos tuvieron en 30 días como 400. En una semana 159 y personas que tienen méritos académicos, pero en Venezuela, personas de nombre. ¿Okay? Y a pesar de la amenaza del presidente que dijo que todo el que se postulara iba a ir preso. Así lo dijo, lo dijo así mismo. Todo aquel que se postula de magistrado va preso. El doctor Tulio Álvarez fue uno de los primeros que puso un tweet. Maduro amenazó que va a meter preso a todo el que se postule. Me postulo mañana. ¿Saben quién es Tulio Álvarez? No quiere hacer nada de ustedes, Tulio Álvarez. Y Tulio Álvarez es uno de los postulados, ya está. Ahora, acortamos ese lapso, hay un lapso que no podemos acortar, que son de 15 días que se le da a la ciudadanía para que pueda impugnar a cualquiera de ellos. O sea, tenemos que darle que la sociedad pueda impugnarla, porque si a nosotros hubiesen dejado impugnar a estos que están, creo que ninguno estuviese, ¿verdad que sí? Entonces, ese lapso de 15 días tenemos que dejarlo abierto, pero dentro de ese lapso de 15 días, lo que hicimos fue solapar otro lapso, que es que si a ti te impugnan, yo te convoco para que tú ejerzas tu derecho a la defensa, tus 3 días para que tú ejerzas tu defensa, y el comité decidirá si da lugar esa impugnación o no da lugar. Pero estamos haciendo todo como dice la ley, solo que cortamos los lapsos. Y Dios mediante, ayer tuvimos una reunión, Dios mediante, si todo fluye como creemos, el 12 de julio estamos juramentando a los nuevos magistrados en una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional. Esa fue la fecha que nos pusimos ayer. Y fíjate que lo dijimos incluso ayer, tuvieron la validez, el valor republicano de postularse, tenemos que invitar igualmente a ese acto de juramentación. Debería estar en el hemiciclo en ese momento porque eso es un acto pero de gallardía. Y de alguna manera eso hay que premiarlo. Políticamente muy significativo. Muy significativo. Bueno, yo de política no sabía mucho, porque es que me estoy metiendo en esa, que es un asco, ¿no? Pero lo que diría es que la política no, es los políticos. Porque la política es una ciencia. Es que el problema es que entonces uno cae en el discurso de la antipolítica. Eso. Y no estamos en el momento. Entonces tú estarías incluso siendo contradictorio. Sí, verdad que el discurso de la política, pero lo que pasa es que yo veo la política como algo que es muy sublime, es como muy altruista, es como que tú quieres hacer el bien, sí, pero no con unos intereses velados, que eso es lo que a mí me choca, pues. Y quizá van a los intereses personales y no los Sí, o sea, tú primero piensas en lo tuyo, si te conviene o no, pero bueno, ya después aprenderé yo a hacer un bicho de Y eso. una vez que te digas, 12 de julio, ¿no? Es el 12 de julio, tenemos como fecha ya. tentativa, porque no sabemos qué va a decir el Consejo Moral Republicano, porque a ellos les toca hacer la segunda escogencia, ¿ok? Entonces se van a dar por enterados, nos van a desconocer,
Porque sabemos. tienen que estar los tres órganos de... Tienen que estar los tres y ese comité no se va a poder constituir porque lo más seguro es que la fiscal general no va a formar. Y si eso no pasa, entonces los magistrados Entonces, electos por la bueno, asamblea... ahí tenemos, ellos tienen 10 días para responder. Si no responden en 10 días, opera en derecho que se llama el silencio administrativo. Entonces damos enterado que tú estás aprobando eso y nosotros procedemos. ¿Y dónde va a asesorar a esos magistrados? Ah, bueno, la Universidad Central de Venezuela nos puso a la orden un espacio para tener ellos allí. O sea, por eso no hay problema, es que todo, políticamente, eso tiene un efecto pero muy grande, muy grande, muy grande. Y fíjate que lo primero que dijimos en el comité, porque el comité está conformado por personas que tienen valía también, mucha valía, son académicos. Y dijimos, mira, aquí está en juego es nuestra reputación. Y lo que nosotros hagamos, eso va a tener, eso va a tener repercusión y vamos a estar en la historia de Venezuela, porque esto es histórico. Como me dijo, asumiste una responsabilidad histórica, porque esto es histórico. Entonces hay las cosas que hacerlas bien. Y la gente está pendiente, no está escrutando, y hay que hacer las cosas bien. Y me satisface mucho cuando yo veo nombres allí de personas que, oye, vale, personas que incluso yo las consideraba que estaban súper retirados. Hay personas de 87 años. Sí, personas con 2 doctorados y un postdoctorado, o sea, gente que tiene valor. Y eso me hace acordar porque yo formé parte de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial en el año 2000, cuando yo pensaba que el Poder Judicial iba a desentarse, en verdad, y yo formé parte de esa comisión, yo nombré jueces, voté jueces, pero eso se cumplió. Y yo estuve allí hasta un día que me llamó la magistrada y me dice, Joel, escogiste los jueces de tal parte, sí, ya están listos. Toma estos 2 currículos, saca 2 y mete estos 2. Doctora, ¿quiénes son? No, es que yo no me entrevistaba, yo no sé quiénes son. No, pero orden de arriba. 2000, año 2000. 2000. Mira, eso me dio un golpe en el pecho, porque yo soy muy idealista, ¿no? Yo considero que porque en Venezuela el Poder Judicial nunca ha funcionado. Nunca. Desde la Primera República hasta ahorita, el Poder Judicial siempre ha sido muy cuestionado. Y yo tenía el ideal de que algún día eso tiene que funcionar. Si el Poder Judicial funciona, la sociedad funciona, el país perfectamente. Me senté en mi escritorio y pensé, ¿qué hago? Porque tenía un cargo yo, cuando yo pasaba, oye, escolta, secretaria, una oficina como esta. Y la DC me llegaba cada 15 días a peinarme la oficina, a ver si no me estaban grabando, y una importancia muy grande, ¿no? Porque ahí se estaban escogiendo a los jueces. Me senté en mi escritorio y dije, lo hago, no lo hice. Mi carta de renuncia y se lo llevé, doctora, yo no vine para acá para esto. Ese día me fui, no supe más nada de ese mundo, pero yo me siento tranquilo con mi conciencia. Si me hubiese quedado, hubiese tolerado, de repente estuviera yo también ahorita en la sala constitucional, estuviera súper enchufado, tuviera una joven, tuviera un yate, tuviera mucha plata para eso, Candidato a la constituyente. fuera candidato a la constituyente, pero no nací ese día, ¿vale? Gracias a Dios que la docencia me ha dado a mí como que yo tengo siempre que verle la cara a mis alumnos y yo digo, yo profeso con el ejemplo. Siempre lo he dicho, y tengo 3 chamos que también me piden cuenta, me juzgan también, ¿verdad que sí? Y mira, hasta el sol de hoy. Ahorita tengo la oportunidad y estoy trabajando por eso también. ¿Qué pero en cambio? Nada, yo lo que quiero es que Venezuela funcione. Yo quiero quedarme en Venezuela. ¿Para qué? Para que los demás regresen. ¿Verdad que sí? Yo tengo que hacer mi familia afuera. Yo el 20, coño, no me quiero ir. No me quiero ir. Estoy de lo que apaga la luz, pero no me quiero ir. ¿Vale la pena irse de Venezuela? No vale. Y ustedes saben que ha viajado al exterior cuando tiene más de 15 días fuera, ¿tú te quieres venir? Oye, pues tú extrañas esto. Entonces no vamos a ir. Le vamos a regalar nuestra Venezuela. Qué lástima que ustedes que son tan jóvenes no conocieron la otra, porque a pesar de sus debilidades, de sus tantas cosas que pasaron, eso era la Venezuela que sí. Ayer estaba caminando por ahí alrededor de la Asamblea Nacional, cuando estaba Cine Ayacucho, Cine Continental, ¿te acuerdas todo eso, verdad? Que uno caminaba todo ese bulevar y eso eran autobuses Pullman de color azul y blanco y eso era cantidad de turistas
terroristas que venían a Venezuela, pero muchísimo. Ahora, ¿quién viene? ¿Quién viene a Venezuela? Y país privilegiado tenemos nosotros. ¿Vale la pena dejarlo? No, muchachos, ahora es que viene la desobediencia civil, ahora es que viene la insurrección, y hay que hacerlo, pero hay que estar convencido de ello, porque no es de la boca hacia afuera de decir, no, yo no estoy de acuerdo, no, hay que defenderlo, porque en verdad, cada quien desde su trinchera, de la manera que ¿cómo aporto yo? Mire, yo soy el defensor de todos los terroristas. Así me dicen a mí. Diosdado Cabello me ha mencionado en su programa el defensor de los terroristas, como los mal llaman ellos los guarimberos, también. Yo estoy allí desde el año 2014 hasta la fecha, no me he separado de eso. Gratuitamente, a honores, no le acepto ni siquiera una botellita de agua a un muchacho de eso. Y ahí estoy, con un grupo grande de abogados, ¿ok? Pero ahí está. Esa es la contribución que puedo dar yo para el país. Porque yo quisiera estar en la vanguardia, pero no puedo. Entonces, yo creo que yo hago más trabajo de este lado, ayudando a esas personas que están. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer lo propio. Mira, hay mucha gente activada en esto, mucha gente. Y ahora que van a venir los días más críticos, los días van a ser mucho más críticos. Pero tenemos que activarlo todo. Así vamos a activar el camión ese de que escuché al defensor del pueblo diciendo que quieren darle a Leopoldo casa por casa. Si Leopoldo lo llevan a su casa, a Leopoldo lo buscan, lo matan políticamente. Porque ya no sería noticia, porque, no me dejan pasar a verlo. Bueno, si estuviera ahí. Que la comida, que le metan todo. No, pero quítate la comida a comer. Oh. Para el tema del nombramiento de los nuevos maestros, eso contrapone, o sea, según la metodología de Jim Sharp, eso es una de las luchas esas, digo yo, pienso yo, basada en el artículo 350 de la lucha no violenta. Entonces, en estos 198 métodos que él establece ahí están los políticos, que se necesita evidentemente una Asamblea Nacional, poder legislativo principalmente, y plantea el nombramiento de gobiernos paralelos. Yo entiendo perfectamente que hay una diferencia entre nombrar magistrados del TCJ y tener un gobierno paralelo. No hay discusión. La pregunta es que dentro de ese nombramiento real de unos magistrados paralelos, ¿qué escenario y qué cosas se plantean ustedes? ¿Cuál se el accionar? Porque el día 1 después de haber nombrado, o el día 2 o la semana, ¿qué decisiones esperan tomar? ¿Qué cambios esperan tomar? Porque, si la universidad se le brinda un espacio para decisionar, ¿qué tipo de decisiones tomarían en ese espacio? ¿Qué esperan ustedes? Porque es un 12 de julio y el plan de pública llegaría 2 semanas después, creo, a instalar las mesas, es decir, una semana antes de las elecciones. Entonces, ese periodo de 2 semanas, ¿qué cree usted más o menos que se posa ahí? Yo conozco cuál es la perspectiva política, porque yo milito en un partido político y sé lo que nos dicen. Okay. Pero la parte académica es la que no conozco. Fíjate bien, nosotros estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución. Nosotros estamos haciendo con ese mandato constitucional que dice que para la elección de magistrados, la Asamblea Nacional tiene que conformar un comité de postulaciones que es un miembro asesor de la Asamblea Nacional. No se había hecho antes porque estaba en vigencia el comité anterior. Cada comité de postulaciones tiene una duración de 2 años. Entonces, ¿estamos haciendo qué? Estamos nombrando a quién? A unos magistrados que deberían suplir a estos magistrados que no cumplen con los requisitos, los mal llamados o bien llamados expresos. ¿Por qué? Ni siquiera el acto de impugnación lo dieron. Hay personas que me dicen, las personas que trabajan aquí en la Asamblea, que solamente tenían una hojita de currículum, no había soporte de nada, lo que quieran. Entonces, a esas personas que nosotros estamos buscando suplir. Nosotros estamos partiendo del hecho de que Venezuela se va a enrumbar a lo que debe ser. Por supuesto que estos magistrados no van a poder sesionar, porque ¿qué juez le va a mandar una apelación a ellos? Es que lo hagan, está votado, está preso. Pero no por ello tú tienes que dejar de hacer lo que la Constitución te ordena. No por ello tú vas a decir, no, pero ¿para qué lo vamos a hacer? No, hay que hacerlo. Es como nosotros los abogados, en estos casos políticos, que dicen, ¿vas a apelar? Claro, pero ya sabes el resultado. Sí,
pero yo tengo que agotar la instancia. ¿Cómo yo me puedo ir a esferas jurisdiccionales del exterior? ¿Cómo puedo ir yo a La Haya? ¿Cómo puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si solo si agoto la vía interna. Entonces tú haces lo que tienes que hacer. Y que ellos queden en evidencia diciéndote no, pero ellos van a quedar en evidencia. En este caso los magistrados se van a juramentar, van a tomar posesiones, no posesión de su cargo, porque no, Calixto Ortega va a decir, vete tú, no lo va a hacer, pero ellos están nombrados. ¿Cuáles son más legítimos? Los que están, por los que se van a juramentar, cumpliendo el procedimiento que la ley y la Constitución establecen. Estos tienen una legitimidad de origen. Aquellos no tienen ni legitimidad ni legalidad, porque ambas cosas no lo hicieron más para. Entonces, miren, es que lo estamos haciendo convencidos de que esto tiene que cambiar, porque si tú no estuvieras convencida de que esto tiene que cambiar, ¿para qué te vas a para tu maleta? Camina al Cruz 10, ¿cómo se llama? Sí, el Cruz 10, el Cruz 10, y te montas en el poquito de vuelo que hay aquí y te vas. ¿Ok? Nosotros vamos haciendo lo que debemos hacer. Políticamente, tú no sabes si militas en un partido político, la política a veces camina distinto a lo académico, a lo legal, a lo jurídico. Políticamente es una cosa y lo jurídico y lo académico es otra. Son dos realidades o dos tiempos totalmente diferentes. Los políticos ven cosas que otros no ven. De hecho, por ejemplo, ¿qué quisieras tú en un comité de postulación de los académicos más grandes del mundo y elegir a las personas más duchas en derecho? Pero el magistrado tampoco puede ser un académico puro, tiene que estar empapado de la realidad venezolana, de la sociedad venezolana, tiene que tener ese ingrediente de política también, tiene que ser un republicano, ¿verdad que sí? Entonces, un carajo que es cuadrado, que solamente lo que ha visto academia, un investigador, a veces no te sirve para eso. Que en adición al tema es tan político que ahí lo que pasaría es que en el momento que haya un resquebrajamiento de esa solidez institucional que aparenta el gobierno, es mucho más fuerte y mucho más conveniente tener ya a estos magistrados nombrados, ¿verdad?, que no tenerlos. Porque si hubiese el resquebrajamiento y entra en cuestionamiento el Tribunal Supremo y vamos a empezar en ese momento a hacer todo el procedimiento para nombrarlos, se pierde mucho tiempo. Y también se está haciendo con los rectos del CNE. Claro. Igualito se está haciendo. Van a ser dos actos distintos. Incluso pensamos hacerlos juntos, pero no, políticamente parece que les funciona mejor distinto, en dos momentos distintos, pues. Pero todo eso se ha manejado, porque es que la parte política es otra cosa. Y políticamente eso tiene un efecto. Fíjate bien, ¿cuántas veces no se le pidió al tribunal, a la Asamblea Nacional que instituyera que ellos fueron lentos? ¿Sí o sí? Fueron muy lentos, fueron muy tímidos, porque uno de los efectos de nuestros políticos es que ellos creen que están enfrentados a una organización política democrática. No, un malandro. Yo recuerdo cuando, como ellos tomaron posesión el 5 de enero del año 2016, ¿cierto? Yo creo que yo el 3 de enero estaba sentado con unos diputados con varias sentencias sobre el escritorio. Hay que hacer esto, al igual que lo hicieron ellos. Idéntico. Lo que yo aquí iba a cambiar eran los nombres. Hay que hacer esto. Ajá, sí. Y eso fue pasar. Mira, yo creo que yo soy el asesor número 1 o 2 de la Asamblea cuando se instaló. ¿Por qué? Porque yo quería cambiar. Y mira, aquí está esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Nada de eso. Porque la política anda por otro lado. Entonces, ¿qué me tocó decir? Bueno, y esta oportunidad que esto es distinto. Que ellos pudieron haber, al instalarse, hecho esto. Claro. Pero es que todos pudieron haber hecho muchas cosas, muchas. Pero bueno, quizás ellos, su momento no era el momento político para él. Pero lo importante es que llegamos a esta asamblea que yo no sé si eso es el peor error que ha cometido Nicolás Maduro. Yo pienso que convocar a esa asamblea nacional es el peor error que ha cometido, porque eso despertó a todo el mundo. Bueno, los errores vienen desde la sentencia, ¿no? Bueno, sí. Quien despertó esto fueron ellos con su sentencia. Sí, con la 155 y la 155 y 156 que despertó despertó la doctora de suerte, sí, Eso, profesor. Antonio París, y después su compañero, se la sacó del coma porque
Mira, son momentos que vienen ahorita, pero que todo, esto va a ser historia. Lo que va a pasar en los días subsiguientes va a decir cuál será el futuro de Venezuela. Si llega a instalar eso, señores, en verdad que no tenemos oportunidad. Mis queridos estudiantes de Derecho, ya se verán como en Cuba, le van a trabajar al gobierno y punto. Porque no tiene sentido ejercer un derecho que es inexistente. No es que es verdad, porque los amigos filósofos, ellos sí Depende. siguen filosofando. Porque ya lo están metiendo preso. Sí, si no, son peligrosos. Todo aquel que piensa es peligroso. Imputado por delitos militares, Sí, traición a la traición a la patria. patria. Eso, gracias para acá la política le ha dado duro a la filosofía derecha. Tú Y sabes en que- Cuba la escuela de filosofía empezaba más o menos en el siglo XIX, la historia de la filosofía. Mire, entonces, ¿cuál debió ser porque puede ser que en un Estado hay momentos de que tú necesitas cambiar verdaderamente la estructura del Estado. Necesitas cambiar la ley, el nuevo ordenamiento jurídico, como establece el artículo 347. Pero lo que debieron haber hecho es un referéndum consultivo. Si nosotros queremos una nueva constitución, si queremos un cambio profundo en el Estado, porque nosotros somos los oyentes de ellos y no lo hicieron. Debieron haberlo hecho, nosotros decíamos sí o no. Digamos que hubiésemos dicho que sí, que era el segundo paso que debieron haber hecho, someter a consideración las bases comiciales. Se van a elegir tantos constituyentistas, la proporcionalidad, como debe ser, y la duración es de tanto tiempo, y el propósito es de esto, las reglas del juego, y nosotros debíamos haber votado sí o no aprobamos esas reglas del juego. Digamos que las aprobaran. Entonces vienen esas personas electas, constituyen esa Asamblea Nacional Constituyente, y ahí viene el debate, ¿verdad?, sobre las normas o los aspectos constitucionales que van a formar parte de esa nueva constitución. Y después que ellos lleguen a un acuerdo, así como se aprueba una ley en una primera y segunda discusión, va a tener un producto final que es una nueva constitución. Y esa nueva constitución, nuevamente, habría que someterla a consulta de que si nosotros la aprobamos o no. Ese fue el mecanismo que se utilizó en 1999, solo que nos metieron en una trampa. Esta constitución dice que es el 15 de diciembre de 1999, pero después, y que por unos errores de forma, ¿verdad?, hubo una corrección del 20 de marzo de 2000, donde nos cambiaron muchas cosas que nosotros no habíamos aprobado. Muchas comas, ahí hay comas que se quitaron o se pusieron, que le cambian, como ustedes bien saben, el sentido de la palabra. No es lo mismo que yo diga, vamos a comer niños sin coma, o que vamos a comer, coma, niños. ¿Verdad que sí? No es lo mismo decir ir a comer niños o invitar a los niños a comer. Y eso pasó con esta constitución. Nos metieron un extradio, ¿ok? Pero nosotros, como estamos interesados con la nueva Venezuela, con aquel carajo que estuvo unos minutos en televisión y nos convenció, nos abogó a todos, porque ¿qué pasa? Cuando Chávez da el golpe y lo aprenden y le dan aquellos minutos en televisión, el carajo dijo, me hago responsable ante el país de lo que había pasado. Y nosotros teníamos años que no habíamos escuchado nunca a nadie que se hiciera responsable de algo. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Qué interpretación o qué importancia tiene que un abogado como la fiscal haya usado la frase de Estado disuelto? El Estado de filosofía es una noción ruda, muchas interpretaciones, viene rodando desde hace muchos siglos. El Estado en filosofía, ¿verdad? No es decir, el Estado podríamos decir que es un tema filosófico. Hay un montón de interpretaciones, ¿verdad?, que más o menos todas han ido convergiendo hacia lo que es hoy en día. O sea, se supone, ¿verdad?, que el Estado es un ente conceptual que está adscrito a una sociedad, ¿verdad?, y que funciona de manera de que haya orden y seguridad. Integrado por varias cosas. Ahora, si el Estado lo integra a la sociedad, y por lo menos pudiéramos decir que Venezuela es un país con altísimos niveles de desorden y de inseguridad, yo podría decir también, ¿verdad?, que el Estado no existe.
¿verdad? Porque si el Estado se creó para que haya orden y seguridad y no hay orden y seguridad, pues bueno, el Estado no existe. Ahora, aquí habían hablado de Estado fallido, que uno pudiera decir que es un Estado negligente. El Estado fallido, por ejemplo, tiene una solución en el mundo contemporáneo, las elecciones y la alternancia. O sea, es fallido porque quienes encarnaban el Estado no hacían su trabajo, pues cambiemos a esto y pongamos a otro. Ahora, cuando ella en esta circunstancia habla de disuelto, yo me pregunto, bueno, primero, ¿quién lo disolvió? Porque además está disuelta ella también, porque ella forma parte del Estado. Es que para mí es un mal uso del término, porque es que cuando yo hablo de Estado, yo no puedo pensar en el gobierno nada más. Ella quizás quiso decir, ¿verdad?, que es un gobierno irresponsable, pero habló de Estado. pero habló de Estado. Porque hay personas que no saben distinguir lo que es propiamente el Estado. Ese tú, filosóficamente tiene muchas cosas acepciones, pero jurídicamente, el Estado está compuesto por diferentes componentes. Uno de ellos es el gobierno, pero es uno solo de ellos. El otro es la población, el otro es el territorio. Entonces, tú no puedes hablar de Estado como gobierno. Yo pienso que ella quiso decir el gobierno, porque nosotros hablamos de Estado, pero el Estado, y de hecho la Constitución utiliza mucho la palabra Estado, cuando debería hablar del gobierno, pero con Estado. Porque es que nosotros hacemos uso indiscriminado a veces de términos. Y pongo un ejemplo, el término prueba. En derecho, en lo jurídico, el término prueba. Cualquier código tú le agarras, que la prueba. Eso no es prueba. Eso no es prueba. Cuando nosotros promocionamos algo que nosotros pretendemos probar con ese algo, eso es un medio de prueba. Pero será la prueba en la medida que el juez le dé valor de prueba. Porque el juez es quien valora si probó algo o no probó algo. Pero nosotros hacemos uso indiscriminado de términos que no significan realmente lo que debe ser. Igual que el del Estado. El Estado, cuando digo el Estado, ¿qué pensamos? En el gobierno. Pero no nos imaginamos que nosotros formamos parte del Estado. Entonces decir que el Estado está disuelto, o sea, esto es inexistente, o sea, aquí no hay población, aquí no hay gobierno, aquí no hay un sistema jurídico que nos regula, aquí no hay territorio. Se disolvió, ¿quién lo disolvió? Y ella forma parte de ese Estado también. Yo creo que fue un mal utilizado el término allí. ¿Okay? Pero que es que el Estado es muy complejo, el Estado es otra cosa. Es como decir nación. La nación es distinto también al Estado. ¿Okay? La nación es otra cosa, la idiosincrasia, es otro sentimiento, es otra cosa. Son términos que pareciera que son sinónimos, pero no lo son. Y a veces cuando desconocemos de ellos hablamos indiscriminado, hacemos un uso indiscriminado de los términos. Allá, tú que estás levantando la mano. Sería, por cuestiones de tiempo, las preguntas tendrían que ser breves porque nosotros teníamos el espacio reservado hasta las 2:20. ¿Qué hora es? Son las 2:14. Me he hablado bastante. No sé por qué. Ya habló bajo. Dime. Bueno, sí, precisamente, obviamente también respecto al 350, como, o sea, porque no hay ninguna ley que se digamos, ningún derecho que se pueda hacer sin un cuerpo coercitivo que lo, y una serie de como instituciones que lo reconozcan. Entonces me parece que es como muy paradójico ese. Tú lo ves como intangible, tú lo ves como demasiado abstracto eso, ¿verdad? Pero mira, nosotros el 350 lo vemos aplicando desde que nacimos. En nuestras casas, a veces tu papá te decía algo, 350. ¿Qué hace? Desconoce esa autoridad. Desconoce la autoridad y ustedes lo saben que sí. Mira que... Sí, está bien. A ese estado tenemos que llegar nosotros. Donde desconozcamos a ese gobierno. Donde desconozcamos. Mira, aquí estamos cometiendo un error. La Asamblea Nacional desconoció, destituyó al presidente de la República. Y lo sigue llamando presidente. Eso es una contradicción muy grande, eso es incongruente. Si lo destituimos, no podemos llamarlo presidente. El usurpador.
el que está ocupando ese y todo cargo usurpado es ineficaz, es nulo, artículo 25 de la Constitución. Entonces nosotros deberíamos dar ese tratamiento, podemos dar ese tratamiento. Hay una sesión extraordinaria, ordinaria, donde se determinó, se decretó, se determinó que ese carajo abandonó el cargo. Ese es el tratamiento que debemos darle nosotros a eso. Otra vez, si, bueno, una de las primeras cosas que se tendría que hacer con el nuevo TSJ es imponer recursos de interpretación de los artículos lesionados en la constituyente, ¿no? No solamente nuevos recursos de interpretación, sino anular toda esa barbarie de sentencia. Fíjense que la interpretación que le dieron al 78, el derecho a la manifestación pacífica. El artículo 78 dice que todos podemos salir a manifestar pacíficamente y sin armas, ¿verdad? Sin no otra limitación de que tú resguardes el derecho de otro, ¿verdad que sí? Porque tu derecho llega hasta donde invade fuera del otro. Y quiso lanzar la constitucional. Le agregó que tienen que pedir permiso. Sí, tenía que pedir permiso a la autoridad. ¿Dónde diablo dice eso? Es una interpretación extensiva, pero con interesada. Aquí, la sala constitucional ha interpretado cosas, pero hay artículos que no necesitan interpretación. Hay artículos que están claritos, que ellos le dan la connotación dependiendo del momento político. Entonces, eso no puede ser, porque eso genera desconfianza. Mira, yo que soy penalista, hay sentencias que te dicen una cosa hoy y dentro de un mes te dicen otra distinta. Entonces tú no vayas cuál de las dos invocar, entonces tú cargas las dos aquí, la que le convenga en el momento. Y cuidado, esta cámara no es. Entonces eso genera incertidumbre, no genera confianza jurídica, y nosotros, porque mira, lo que arriba el derecho, porque el derecho está en normas, en código, pero eso es prácticamente el derecho muerto. Lo que da vida al derecho son las sentencias, la jurisprudencia. Pero entonces, si tú tienes criterios que cambian de hoy a mañana, tú no tienes confianza en el derecho. No tienes. Y es lo que ha venido pasando. Fíjense que ¿a cuántos abogados o a personas han escuchado usted la sentencia número 24 del 22 de enero de 2003 para el 350? ¿Fíjense a cuántos? Lo olvidamos. Es como Iri Valera. La Iri Valera, la ministra de Asuntos Penitenciarios. La ministra que se maquilla con tocineta. Cuando usted ha escuchado a Iri Valera hablar del artículo 272, si a mí me nombran ministro de Asuntos Penitenciarios, yo para llevar a cabo mi obra dentro de ese ministerio, lo primero que tengo que hacer es la Constitución y la 271. ¿Y lo que es? Siempre se usa. Pónganse música de buena. El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la penalización de su interno y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y que regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se permitirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas residenciales. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de pena no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del interno y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. ¿Qué bello? ¿Cuándo tú has escuchado a esa bendita mujer que diga que su ruta es hacia el 270? Bueno, que no la hay. Pero a mí que no lo diga, no sabe que diga. Aquí, este es el caso de ojalá nosotros aplicáramos, como dijimos, nosotros necesitamos una constitución. Nosotros lo que necesitamos es aplicar este
esta constitución no es perfecta, es perfectible. Esta constitución tiene cosas buenas, muy buenas. Por supuesto que ahora hay que enderezar las cargas porque han dado muchos años de reducción. Pero nosotros que tenemos que hacer es solamente aplicando esto, nosotros vamos a